Perfecto. Bueno, a los que puedan vamos a tener una palabra de oración. Pueden quedar sentaditos, yo me voy a postrar por acá, ¿no? No hay problema. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias porque todavía permites que nos reunamos aquí entre hermanos para poder estudiar tu palabra con libertad, para poder tratar estos temas, Señor, que son muy importantes de que los podamos entender en la hora de esta noche tenebrosa en la que nos encontramos, para poder, Señor, discernir el alba que muy pronto viene. Te pedimos, por favor, Señor, que nos des discernimiento, sencillez y humildad a la hora de presentar tu palabra, para que podamos todos entender lo que tú tienes para decirnos en esta hora. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Bueno, ustedes saben que entre semana estábamos hablando con el hermano Dionisio y nos reíamos con esa ilustración, ¿no? Es interesante, porque aquí tenemos a un caballero con un casco de realidad virtual, leyendo una Biblia, siendo directo, como que no ve la realidad del asunto, ¿no? Como que ve otras realidades aquí, y esas realidades que él ve allí, que son falsas, lo están llevando por un camino equivocado, ¿no? Así es el futurismo, hermanos. Y vamos a ver por qué. Vamos a buscar nuestra Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Bueno, yo no me puedo mover mucho, ¿no? Porque si me muevo mucho, un poco más para acá, es como que, bueno, de pronto hasta por acá me puedo mover, ¿no? Vamos a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Tenemos aquí en pantalla. Noten lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ustedes saben que mientras yo leía este texto, yo sentía que Dios me hablaba de manera directa, ¿no? Y me decía: Santiago, predica la palabra. ¿Por qué? Miren lo que sigue diciendo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra aquí, hermanos, es muy importante. La sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo creo que estamos en ese tiempo hace años, hermanos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿A qué se refiere aquí? Sus propias ideas humanas, ¿no? Y dice la Biblia que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Un cuento ficticio, ¿no? Y justamente eso es lo contrario a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, hermanos. Hay que tener cuidado con esto, con las fábulas. Y vamos a ver ahora una de las fábulas más agradables que se escucha hoy en el adventismo. Este cuadro es muy interesante. Luego este material lo voy a compartir con el que quiera para que lo pueda estudiar, ¿no? Hay varios datos muy interesantes. En este cuadro aquí tenemos el método de interpretación historicista. ¿En qué consiste este método? Según este método, se cree que desde la época de Juan, o sea, cuando se escribió el Apocalipsis, se ha visto un cumplimiento cronológico en la historia de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Este comentario está basado sobre principios historicistas. En las filas de comentadores historicistas se encuentran tales ilustres como Wycliffe, Lutero, Knox, Newton y John Wesley. La interpretación historicista está avanzada en profecía cumplida y al seguirla pisamos el terreno sólido de hechos logrados. O sea que la Biblia presenta un mecanismo de interpretación. Permítanme explicarlo con sencillez a esto. O sea que cuando el profeta da la profecía, desde ese punto en adelante la profecía empieza a cumplirse, ¿no? Y cuando nosotros vamos corriendo el velo en la historia, vemos la interpretación de la profecía a la luz de la historia.
O sea, nosotros interpretamos la profecía conforme a lo que pasó y lo comparamos con la Biblia y la Biblia nos arroja luz sobre la historia y nos da el cumplimiento de la profecía. Ese es el método historicista original, ¿no? Y aquí nos dice que la profecía es historia predicha, la historia es profecía cumplida. Con los libros de Daniel y Apocalipsis en una mano y el libro de historia en la otra, podemos confirmar el cumplimiento cronológico de los eventos predichos en estos libros proféticos. Ese es el principio historicista, ¿no? Vamos a ver lo que es el futurista, dice. Esta escuela cree que los capítulos 4 o 6 del Apocalipsis hasta el 22 se encuentran esperando cumplimiento. O sea que desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante todavía está en el futuro. ¿Se entiende? Y que las 70 semanas de Daniel aún están en el futuro. O sea que también ellos creen que las 70 semanas de Daniel están en el futuro. Ahora, ¿cómo se produjeron estas dos maneras de interpretar, la futurista y la preterista? Este protestante José Tanner escribió acerca de esto, dice, obtuvo un arraigo tan fuerte en las mentes de los hombres el hecho de que el papado era el anticristo, que Roma finalmente vio que debía despertar y procurar mediante otros sistemas de interpretación contrarrestar la identificación del papado con el anticristo. Hermanos, nosotros no debemos confundirnos, debemos tener bien en claro qué es el anticristo. Porque hoy en día, en el mundo adventista, se sostiene de que el anticristo es un ente espiritual que va a descender a un tercer templo y no sé qué más, ¿no? Pero ese es el concepto que se tiene de un tal anticristo. Pero históricamente hablando entendemos de que el anticristo es el papado, ¿no? Ahora, el punto número 2 dice, respectivamente hacia el fin del siglo de la Reforma, dos de los más eruditos doctores católicos se dedicaron a la tarea, cada cual esforzándose por diferentes medios en lograr el mismo fin, por decir, el de distraer las mentes de los hombres en recibir el cumplimiento de las profecías del anticristo en el sistema papal. El jesuita Alcázar se dedicó a hacer prominente el método preterista de interpretación, y así procuró mostrar que las profecías del anticristo se cumplieron antes que los papas hubieran reinado en Roma, y que por ende no podían aplicarse al papado. O sea, este método de aquí arroja al anticristo al pasado y el futurista al futuro. Quita todo, digamos, de su marco correcto. Vale la pena resaltar, hermanos, que este jesuita Alcázar trajo este sistema en el Concilio de Trento. Yo tengo allí un libro, para el que lo quiera se lo puedo pasar, donde allí también explica en el Concilio de Trento que se trajo a la mesa lo que es la doctrina de la Trinidad. Y que los católicos creen que Jesús es un ser engendrado y que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es una persona. Eso está allí en el Concilio de Trento, hermanos. Es interesante ese punto. Ahora, estos son datos que estuve sacando de internet profundizando un poco más. Esto lo saqué de un panfleto de una universidad, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, esto está a disposición para el que quiera. Hablando del jesuita Rivera, el creador del sistema futurista, dice, el erudito jesuita Francisco Rivera inició la interpretación futurista al publicar un comentario de 500 páginas sobre el libro de Apocalipsis. ¿Usted sabe lo que es escribir un comentario de 500 páginas, hermanos? Hay que tener cabeza, ¿no?, para echarte tantas mentiras en un libro. Rivera tomó la última semana, 7 días por año, de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:25 y la dividió en 2 periodos de 3 años y medio y la aplicó a un futuro anticristo, evitando cualquier relación con el sistema papal. Eso fue lo que hizo Rivera. Las ideas de Rivera habrían caído rápidamente en desuso de no ser por Roberto Bellarmino, un cardenal que las promovió. Sus conferencias se publicaron como conferencias polémicas sobre los puntos controvertidos de la fe cristiana frente a los herejes de la época. ¿Quiénes eran los herejes de la época? Los cristianos protestantes, exacto. Este es Leroy Froom. Froom, o sea, hablan de Leroy Froom, porque Leroy Froom escribió un libro que se llama La fe profética de nuestros padres,
que fue publicado en 1948. Es un buen libro ese. Y Liro y Fromm habla del sistema futurista en ese libro, dice. Fromm describe estas conferencias como la apología más detallada de la fe católica jamás escrita. También afirma que se convirtieron en el arsenal de todos los futuros defensores y expositores. O sea que el futurismo, hermanos, tiene el propósito de sostener de que el sistema papal no es el anticristo en cierta manera. Ese es uno de los puntos principales. Nos sigue dando más datos. El Internet. Interesante, dice. En este libro Rivera rompió con la tradición historicista y fundó el método futurista, el cual se basó en los siguientes postulados. El enfoque literal. Rivera propuso que los eventos descritos desde el capítulo 4 al 19 de Apocalipsis no debían interpretarse simbólicamente, como épocas de la historia eclesiástica pasada, sino de forma literal. O sea, como que todo el libro de Apocalipsis en sí es cronológico, desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así. Va todo seguidito, ¿verdad? Pero cuando uno hace un análisis detenido del libro de Apocalipsis y del libro de Daniel, por ejemplo, las líneas proféticas, el Señor lo que hace es mostrarte una profecía. Te da luz, luego te explica la profecía, y esa profecía termina y vuelve a comenzar nuevamente. Y te da otra profecía, te arroja luz y vuelve a comenzar nuevamente. Es un mecanismo que lo vemos en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Entonces no podés hacer esto, lo que hizo aquí este jesuita Rivera. Es más, este teólogo Desmond Ford utilizó este mismo método de interpretación del Apocalipsis. Por eso él sostenía de que en el cielo no existe un santuario. Sigue diciendo aquí, la brecha temporal sostuvo que casi todo el libro de Apocalipsis se refiere a acontecimientos reservados exclusivamente para el tiempo del fin, justo antes de la segunda venida de Cristo. El anticristo como individuo futuro. Rivera argumentó que el anticristo no era un sistema o una sucesión de papas, sino un único hombre real y literal. Esto es peligrosísimo, hermanos. Afirmó que sería un gobernante infiel, probablemente de origen judío. ¿Ves que están ahora con el tema de los sionistas, todo eso? Que reconstruirá el templo de Jerusalén, perseguirá ferozmente a la iglesia y gobernaría el mundo por un periodo literal de 3 años y medio, que son las 70 semanas de Daniel. Y después vamos a ver cómo esto, hermanos, se enseña hoy en el adventismo. Lo vamos a ver más adelante. Sí. Bueno, este es el diagrama de preterismo y futurismo de Diego Alcázar. Aquí vemos el periodo de edad oscura, ¿no? 538 a 1798. Aquí tenemos el Concilio de Trento. Y de aquí en adelante fue donde se empezaron a establecer estos sistemas, 1585-1604. El futurismo aplica a un futuro anticristo. El anticristo aún está por venir. ¿Cuándo va a venir? Por aquí. Luego el rapto secreto, tribulación, etcétera. No sé, la verdad es una ensalada que hacen. Y este caballero Luis Alcázar te lo lleva acá al pasado. Para él, el anticristo era Nerón, que sí, en cierta manera era bastante satánico Nerón, pero no era el anticristo en sí. Y que ese periodo como que cayó en la caída del Imperio Romano. Cuando Odoacro trajo la caída del Imperio de Oriente de Roma, ¿verdad? La cuarta trompeta. Entonces, aquí, en este periodo de tiempo, como que no estuvo el anticristo, ¿se entiende? Ese es el método que los jesuitas han inventado para ocultar esto, hermanos. ¿Cuántas veces en la Biblia aparece tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? ¿Lo han contado? Muchas veces. Vemos en Daniel, en Apocalipsis 11, Apocalipsis 13. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en esta fecha, hermano? ¿Se han puesto a pensar? ¿Saben por qué, hermanos?
Porque Dios quiere que todo el mundo conozca lo que pasó aquí con la bestia que va a recibir nuevamente su poder. ¿Me explico? El Señor quiere que todo el mundo sepa lo que el sistema papal hizo en este lapso de tiempo. El Señor quiere que todo el mundo sepa que el sistema papal ha sido el sistema genocida más grande que ha existido en este mundo y que todo aquel que se someta a ese sistema va a recibir la ira de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Él hace tanto énfasis en su palabra en este lapso de tiempo, ¿no? Y por eso Satanás, como conoce la palabra de Dios, hace mucho énfasis en quitar esto de su marco correcto. Ahora, hermanos, esto es muy importante que entendamos. Estas son las 8 líneas proféticas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la profecía de la estatua del rey Nabucodonosor, que se alinea, ¿no?, con los 1260 años. Y tenemos un poco de las trompetas. Toda la sucesión de reinos que han venido viniendo, ¿no?, hasta el tiempo presente. Y luego terminan en la segunda venida de Cristo. El mismo patrón se repite aquí. Desde el 538 encontramos a lo que es la Roma papal surgiendo y que llega hasta el fin de los tiempos, según Daniel 11:36, hasta que sea consumada la ira. Y luego llega el tiempo del fin. Aquí vemos el surgimiento de los Estados Unidos hasta el tiempo del fin. Las trompetas. Luego vamos a ver un poco de las trompetas, hermanos. Juicios a Roma. Estas primeras 4 trompetas cayeron sobre el imperio de Oriente de Roma. Y luego vienen los 3 ay. Nosotros bajo la proclamación de qué trompeta estamos? De la 7ª, ¿verdad? Los sellos, las iglesias, las 2300 tardes y mañanas, que hay un caballero que se llama Emanuel Vallejos, que sostiene de que estas 2300 tardes y mañanas tienen un doble cumplimiento. Recuerda, hermano, que lo veíamos. Tremendo. Esa era nueva. Todo esto, hermanos, tiene una completa armonía bíblica y todo esto es así, es inamovible. Es inamovible. Si usted pone el carburador de su auto en el lugar del filtro, ¿cómo va a funcionar ese carro? No funciona directamente. Así es como Dios ha diseñado todo esto para que nosotros veamos el orden del cumplimiento de la profecía. Para cuando estas cosas sucedan, esto de aquí en especial, sepamos que Jesús va a venir de manera muy rápida, ¿no? No necesariamente 3 años y medio. Ahora vamos a leer un poco de la sierva del Señor. Mensajes selectos, tomo 2, página 116. Les aconsejo que lean estos testimonios, hermanos. Aquí hay mucha luz. Este es un hermano. Ese es un problema que tiene el White State. No pone los nombres de los hermanos. ¿Qué les cuesta poner el nombre del hermano aquí? Pone el hermano de, ¿no? Les pido disculpas por eso, no investigué más. Dice, no he podido dormir desde la 1:30 de la madrugada. Estaba presentando al hermano de un mensaje que el Señor me había dado para él. Los conceptos particulares que él sostiene son una mezcla de la verdad y el error. Si él hubiera pasado por las experiencias del pueblo de Dios a medida que él lo ha guiado durante los últimos 40 años pasados, estaría mejor preparado para aplicar correctamente la Escritura. Qué interesante, ¿no? Porque ella está exhortándole, mi querido hermano, mi querida hermana, a que estudiemos estos 40 años pasados en el contexto de 1900 hacia atrás, de la experiencia del pueblo de Dios, para entender cómo aplicar correctamente la Escritura. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética. ¿Qué es la historia profética? Esto, hermanos, esto es la historia profética. Y esto en los días de la hermana Huay, esto era algo normal, que se presentaba normal, de manera normal.
Deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirán confusión. ¿Qué es la confusión? ¿A qué le denomina la Biblia confusión? ¿A qué le llama confusión la Biblia? Babilonia. ¿Ok? Ujú. Antes que luz verdadera. Me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una vez y otra. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero las interpretan y las aplican mal. Ustedes saben, hermanos, que hace un tiempo atrás yo empecé a escuchar a un predicador que se llama Alan Euseda. ¿Alguien de aquí lo ha escuchado alguna vez? Bueno, no lo escuchen de todas maneras. Él predica de que ha comenzado el juicio de los vivos. Entonces, él hizo una serie como de 13 temas y cada tema duraba como 2 horas y media, imagínense. Entonces, varios me veía que como que estaba siendo escuchado, ¿no? Entonces yo me puse a escucharlo y habían muchas verdades que él te decía. El tipo vive en el campo, está en gran parte en el mensaje, ¿no? Pero él tenía este problema. Sacaba la escritura de contexto. ¿Qué pasa con eso? Él, por ejemplo, te citaba Jeremías 24, donde habla, ¿no?, de lo que es el mundo, cómo va a quedar luego de que Cristo venga, lo que va a ser el milenio. Pero él agarraba esas escrituras y él la aplicaba, en cierta manera, a lo que fue la experiencia de la pandemia. Y si vos lo escuchabas hablar, te convencía, pero cuando tú vas a la Biblia y vas a los testimonios y analizas el contexto, te das cuenta que la Biblia no habla de eso. O sea, la escritura, hermanos, tiene un contexto histórico, un contexto cultural que no debemos pasar por alto. Y muchas veces podemos aislar el texto del contexto y crear teorías que parecen verdad, pero que no son. Dice, me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una y otra vez. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero las interpretan y las aplican mal. Las teorías que supuestamente eran correctas en realidad no lo eran. Y sin embargo, muchos pensaban que eran justamente las teorías que debían presentarse al pueblo. Hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan. Bajo estos principios, hermanos, repito, bajo estos principios. Esto es una guía, esto es un fundamento. Dice, viven actualmente algunas personas que mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. O sea, hay profecías, hermanos, que tienen un orden de cumplimiento, que tienen su tiempo y su lugar. Por eso para Urias Smith, Daniel 11:40 al 45 estaba sellado. ¿Por qué? Porque en esos 100 años, luego de que el hermano Urias Smith fue al descanso, esas profecías se empezaron a desarrollar a la perfección. Y por eso para nosotros en el tiempo presente es una profecía de que si la analizamos a la luz de la historia, es muy clara. ¿Se entiende? Porque en este método de interpretación historicista juega un papel fundamental la historia. La historia es profecía cumplida. Dice, viven actualmente algunas personas que mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. O sea, ¿qué te muestra la profecía en pocas palabras? ¿Qué te muestra todo esto, hermanos? Esto, la venida de Cristo. La piedra que derrumba todos los reinos terrenales. Eso hace la profecía. Te ubica en el tiempo, te muestra todo esto, hermanos. El fin. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado
constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender bien la profecía en el contexto del mensaje del tercer ángel. Porque si yo le digo a usted de que viene una tercera guerra mundial, ¿eso armoniza con el mensaje del tercer ángel? No. ¿Se entiende? Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Ha habido algunos que mediante el estudio de sus Biblias pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. La Escritura es toda verdad, pero los hombres han llegado a conclusiones erróneas por aplicar mal las Escrituras. Según las instrucciones que el Señor le ha complacido darme, le está escribiendo a este hermano de: usted está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Hermanos, muy claro. Si yo agarro y coloco la quinta trompeta al fin del tiempo, ¿estoy violando esto? Sí, hermanos. Dice, usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Insisto, para que la gente entienda en qué tiempo estamos viviendo, cómo se ha ido desarrollando la historia y de que esto que vemos aquí, hermanos, es una profecía de más de 2000 años, 2500 años aproximadamente, de cómo Dios a través de la historia ha ido llevando este conflicto conforme a cómo Él lo ha predicho. Entonces nosotros, cuando vemos esto, lo que se desarrolla en nosotros es fe, no sensacionalismo. Si yo le digo a usted que Jesús viene en el 2027, usted va a caer en una excitación espiritual y no se va a convertir verdaderamente al Evangelio. Eso es muy peligroso, porque la hermana White también dice en este libro, en Mensajes Selectos, que luego de un falso reavivamiento vino una gran apostasía. Y vamos a ver eso más adelante. De diestra y siniestra provendrán teorías erróneas sin autoridad de la palabra de Dios. Y para los débiles esas teorías tendrán la apariencia de verdades que hacen sabio. Pero son como naderías. Y sin embargo, muchos miembros de iglesia han llegado a satisfacerse tanto con alimento barato que tienen una religión dispéptica. ¿Por qué hombres y mujeres disminuirían su experiencia cristiana recogiendo fábulas ociosas y presentándolas como asuntos dignos de atención? El pueblo de Dios no tiene tiempo para ocuparse de cuestiones indefinidas y frívolas que no tienen relación con los requerimientos de Dios. Vamos a ir creciendo en el discernimiento a medida que vayamos estudiando. Estamos continuamente en peligro de ponernos por encima de la sencillez del Evangelio. Hay un intenso deseo en muchos de impresionar al mundo con algo original que eleva a la gente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado actual de cosas. Ciertamente hay gran necesidad de un cambio en el estado actual de cosas, pues no se comprende cómo se debiera el carácter sagrado de la verdad presente. Pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente, buscando su bendición, pidiéndole su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que sean transformados nuestros caracteres. Hermanos, el verdadero reavivamiento está basado en principios. ¿Cómo sé yo que me estoy reavivando sinceramente? Cuando yo tomo decisiones de parte de Dios. Cuando yo digo, quiero cambiar mi alimentación,
quiero comer más saludable, quiero cambiar mi vestimenta, quiero levantarme más temprano a estudiar, quiero dedicar cierto tiempo a orar, quiero salir, si estoy en la ciudad en este caso, quiero salir el día domingo con mi familia, salir a un día de campo, compartir con mi familia, dedicarle tiempo a mi familia, presentarles la palabra. Esos son principios de verdadero reavivamiento. Y eso es lo que se le debe presentar al pueblo. Y me es necesario, hermanos, mostrarles un poco más lo que son las artimañas del futurismo. De particular importancia son las enseñanzas del futurismo que tuvieron sus orígenes hace más de 4 siglos en el Concilio de Trento. En los últimos años estos conceptos han ganado gran popularidad entre las iglesias fundamentalistas. ¿Qué son las iglesias fundamentalistas? Que su fe tiene fundamento. Tiene fundamento sólido. Entonces, estos conceptos futuristas han ingresado en nuestra... Porque antes el protestantismo tenía fundamento, o sea, no lo podía creer cualquier cosa, tenía que fundamentar. Así es. Y justamente, hermanos, estas iglesias fundamentalistas han ido decayendo tanto, se podría decir, porque ellos tenían bien en claro qué era el papado antes. Además, dice que los protestantes antes les educaban a sus hijos, ¿verdad? A que, como te decía, a que desconfiaran de todas las enseñanzas del papado. Y no te iba a permitir que un papado enseñe a sus hijos. Claro. Porque sabían que no podía. Bueno. Hermano, el futurismo dice que tuvo su lugar en el Concilio de Trento, ¿verdad? Y cuando Martín Lutero, ¿verdad? En el año 1500, ¿cuándo era que lleva? La ola 95 tesis, ¿verdad? 1518 aproximadamente. Entonces se levantó la orden jesuítica para contrarrestar la reforma. Es la contrarreforma. Pero para contrarrestar esa contrarreforma tenía que meter un concepto, ¿verdad? Y el futurismo tenía mucho que ver. ¿Por qué? Porque formaba parte de esa contrarreforma. Por eso que en el Concilio de Trento, ¿verdad? Se introdujo esta idea. Amén. Gracias, hermano. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Roma ha estado empezando a filtrar las iglesias protestantes y ha estado empezando a meter estos conceptos. Este escritor se llama Hal Lindsey, que escribió este libro. Bueno, no sé leer bien en inglés, ¿no? Pero en pocas palabras habla del futurismo, ¿no? Y este hombre es uno de los más conocidos defensores del futurismo. O sea, de que Satanás ha penetrado en las iglesias fundamentalistas con el paso del tiempo. Pero vamos a ver, hermanos, cómo se ha entrado al adventismo y hasta el mismo sostén propio. Aquí está, ahora en el tiempo presente, ¿no? Lo busqué un poco en internet. Miren, este libro fue bestseller. Lo publicó más o menos en el año 1970. A este libro, y dice que este libro llevó el futurismo a las masas de la cristiandad americana y más allá. El papado buscó siempre debilitar el protestantismo en los Estados Unidos. ¿Recuerdan lo que veíamos esta mañana? Eso fue, hermanos, un proceso de muchos años para llevar a la gente a aceptar al Papa y darle una medalla. Y esto han sido parte de esos procesos a través de estos hombres. ¿Se entiende? Bueno, uno de los puntos principales del futurismo es una batalla literal de Armagedón, ¿no? Los futuristas esperan ver el rapto de los santos, el rapto secreto.
la conversión de los judíos, la gran tribulación, un anticristo en los últimos días. Y esto, una batalla literal de Armagedón. Una tercera guerra mundial, por así decirlo. Que en eso justamente cayó Urias Smith, seguida de lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Los cronogramas e incluso el orden de los acontecimientos varían un poco dependiendo de la interpretación que se siga, pero esos son los elementos principales de la escatología futurista. Un predicador que habla sobre esto, hermanos, bueno, se enfoca mucho en los judíos, la gran tribulación, un anticristo superhombre, por así decirlo, y una batalla literal de Armagedón tiene ideas futuristas. Ahora, esto es de la revista Nuestro Firme Fundamento. ¿Quién conoce esta revista? Después le voy a pasar revistas para que las lean, son tremendas. Los futuristas esperan ver el rapto de los santos, la conversión de los judíos, la gran tribulación, era en la otra, dice. Hablando de este caballero, Peter Lamessurier, autor francés y conocido defensor de la Fundación Findhorn, de orientación ocultista, ha publicado recientemente un libro titulado El Armagedón. Esto fue escrito en 1986, ¿no? Su premisa principal es que muchas culturas y religiones actuales comparten ciertas similitudes con respecto a la llegada o el regreso de un ser divino. Los cristianos esperan a Jesús, los judíos al Mesías, los budistas anticipan la reencarnación del gran Buda, los musulmanes esperan el regreso de Mahoma. Esto es importante, argumenta, no porque ninguna de estas expectativas se cumpla, sino porque proporcionan un medio para persuadir más fácilmente a los pueblos del mundo a aceptar a Cristo. Interesante, ¿no? Satanás siempre busca unificar a todos en el error. Este ser no debe confundirse con Jesucristo. En realidad, la Mercier compara igual a Cristo con un poderoso ser espiritual llamado Lucifer. Terrible, ¿no? Eso está en ese libro, El Armagedón, de Peter Lamessurier. Ok. Esto es algo que escribió James White refutando a Urias Smith. Porque en los días de la hermana White, aproximadamente en 1960, casi llegando a los 70, Urias Smith empezó a poner en el marco adventista la cuestión oriental. Vamos a ver un cuadro de eso. Pero miren lo que escribió Urias Smith en la Revista Evangelical el 21 de noviembre de 1877. James White. Esto escribió James White. Dice, las guerras, las pestilencias, las hambrunas y los terremotos no son las señales más seguras del fin. Siempre han existido. Puede haber guerra, luego paz. Peste, luego salud. Hambruna, luego abundancia. Terremotos y luego las entrañas de la tierra pueden estar en calma. Pero el mensaje del tercer ángel se da una sola vez. Noten cómo este comentario se conecta con el comentario inspirado. Esto, hermanos, es lo que nosotros debemos procurar darle al mundo. El mensaje del tercer ángel. Y Satanás quiere que pasemos por alto ese mensaje. El progreso de esta obra en cumplimiento de la profecía es la luz más alta y brillante que ahora resplandece en los cielos religiosos. Quienes se centran en la cuestión oriental probablemente se sentirán decepcionados, pero podemos depositar toda nuestra confianza en el último mensaje sin temer a la decepción. Eso es lo que va a pasar con los que crean en la cuestión oriental. Y aquí tenemos varios ejemplos. Habían más videos acerca de esto. El Medio Oriente y el Armagedón. ¿Quién conoce este programa? Dilo al mundo, de Rea Devenir Televisión. Esto fue transmitido hace 3 meses. 10.000 visualizaciones. ¿Han visto cuántas visualizaciones tienen los temas del hermano Alejandro Maya? Yo escucho esos temas, hermano, yo lo digo personalmente, ¿no? A mí me enriquecen mucho espiritualmente. Pero no tienen ni el 10% de esto casi. Y estos son temas sensacionalistas que
cuando tratan de poner la Biblia con los acontecimientos. Claro. Entonces, no con los principios. Entonces, te hablan de... Y es dulce al paladar. Te hablan de catástrofes, de cosas que están sucediendo, pero no se escucha el mensaje del tercer ángel. Aprovechándose del momento. Entonces, ¿qué pasa? Le causa sensación a la gente, ¿verdad? Y estos son los que les gusta. Sí, la gente que tiene comezón de oír va a escuchar a estos hombres, Noé Aguilar y David Gates. Una pregunta interesante. ¿Están provocando el Armagedón? Y aquí miren quién aparece. ¿Qué tiene que ver estos hombres, hermano, con Apocalipsis 13? Este es el presidente de Israel y este es el de Irán. Y él hace la pregunta. Claro, este sí. Pero lo usan como pretexto para traer esto a la mesa. ¿Se entiende? Porque el principal de todo el papado no parece. No, claro. Evidentemente el papado está detrás de esta guerra, sí, en cierta manera, pero acá me está diciendo Medio Oriente y el Armagedón. Está literalizando la guerra. Acá tenemos otros caballeros. Mire, predicaciones antiguas de este caballero, Víctor San Vicens, el tercer templo judío y el falso Mesías. Ok, aquí hay un caballero, un señor. Dice, esta es otra. Este canal es de Esteban Beckford. ¿Saben de quién es esta predicación? De un hombre hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, hermano? Feliz sábado. Que Dios le bendiga. Voy a sentarse por ahí. Por ahí se puede sentar. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga, hermano. Bueno, como les decía, este tema es de un predicador de este ministerio que se llama Amazing Discoveries. ¿Lo conocen? Es donde estuvo muchos años Walter Bay. También, el tercer templo y la marca de la bestia. El colapso de Estados Unidos. No sé qué tienen con el tercer templo, hermanos. No sé, la verdad. También, 21.000 visualizaciones, 8.000. El anticristo en el templo de Israel en 2024. ¿Ve que te hacen esas preguntas retóricas, no? La reconstrucción del tercer templo, ¿para quién? Para el anticristo. Walter Bate y Martin Smith. 34.000 visualizaciones. Aquí te hace unas preguntas, dice. Bueno, no logro ver ahí bien qué dice, ¿no? Pero acá dice, las temeras rojas, ¿verdad? Han llegado. Aplica la profecía al Medio Oriente. Claro. Anticristo en el templo de Israel 2024. Ustedes vieron eso en el 2024, ya han pasado casi 2 años. Entonces, ¿qué son? ¿Verdaderos o falsos? Falso. El tercer templo, Walter Bay, Batallas de Fe Bolivia, Red a Devenir Internacional, 124.000 vistas. Mensajes selectos, tomo 2, página 117. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Y por eso volví a poner esto acá, hermanos. Entender esto es clave. Entender esto es clave. Este libro escribió Noé Aguilar. Se llama Apocalipsis, el juicio de Dios. A mí me da pena, hermanos. Lo digo con mucha humildad. Me da tristeza porque se ve que ha invertido mucho tiempo, muchas energías en ese libro, ese muchacho Noé Aguilar.
y ese libro es un montón de basura. Miren lo que escribe él aquí, en la página 427. Lo único que hice, hermano, fue descargarme el libro e ir a la quinta trompeta. Eso fue lo único que hice, hermano, y encontré esto. Y solo puse esto porque si usted lo descarga y ve, luego en la sexta trompeta, te va a decir que el Armagedón es algo literal. Vaya y búsquelo. Dice: ahora si comparamos la quinta copa de la ira de Dios con la quinta trompeta, otra vez veremos singulares coincidencias. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo con un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, lo cual quiere decir destructor. Cita Apocalipsis 9, 1 al 3 y 11. Miren la aplicación que él le da aquí. Es decir, mientras que en la misma trompeta se le otorgará mayor poder al diablo y a sus demonios, en la quinta copa comenzará a restringirse su poder mediante una señal muy similar. En este sentido se dice que en la quinta trompeta, al abrirse el pozo del abismo, se produjo humo como de un gran horno, que llegó a oscurecer el sol y aún el aire. Pues bien, en la quinta copa, Dios, en completa justicia, enviará tinieblas sobre el trono de la bestia para que todos se den cuenta de sus engaños. Interesante, ¿no? Uh-huh. Y según él, en esta trompeta, que ya se cumplió, a ver, espere, me equivoqué, perdón. Esto ya se cumplió aquí, hermanos. El 27 de julio de 1299. Y según él, esa trompeta se conecta con la quinta plaga. Y que, según él, va a llegar un momento donde se va a abrir la tierra al medio y van a empezar a salir demonios. Según él. Según él, ¿no? Esto es otro testimonio sobre John Bell con respecto a la profecía. La luz que Dios me ha dado es que las escrituras que has entrelazado tú mismo no las comprendes del todo. Si las comprendieras, te darías cuenta de que tus teorías destruyen los cimientos de nuestra fe. Si yo agarro, hermanos, y la quinta trompeta que fue acá, la pongo acá, ¿estoy siguiendo el orden descrito por Dios? Es lógico, ¿no? Hermano mío, he tenido muchos testimonios para corregir a quienes comenzaron de la misma manera que tú ahora. Estas personas parecían seguras de ser guiadas por Dios y acudieron con sus diferentes teorías a ministros que predicaban la verdad. Les dije a estos ministros: el Señor no está en esto, no se dejen engañar, ni asuman la responsabilidad de engañar a otros. En reuniones campestres he tenido que hablar con franqueza acerca de quienes así desviaban a otros del camino correcto. Con mi pluma y mi voz he transmitido el mensaje: no lo sigáis. Hermanos, esto es lo que se ha sostenido como guerra literal de Armagedón en el adventismo. Desde 1881 hasta 1924. El papado es el último poder del rey del norte hasta 1867. De allí en adelante, a través de Urias Smith, se mantuvo en esta visión hasta 1995. Y hasta el tiempo presente hay muchos que todavía siguen en esta línea de comprensión. Y al parecer Noé Aguilar todavía sigue en esto, junto con David Gates, etc. Esto históricamente, hermanos, lo podemos ver en la historia del adventismo. Y me gusta mucho, hermanos, estudiar la historia, porque la historia te presenta errores y aciertos.
Y si este muchacho, Noé Aguilar, se tomara el tiempo de investigar un poco los testimonios y la historia, no cometería los errores que él está cometiendo ahora. ¿Me explico? Porque lo que él está haciendo ya lo hicieron antes. Mire lo que dice aquí. Este pastor se llama Donald Mansell. Es un pastor adventista que escribió este libro que está muy bueno. Es Adventismo Histórico. Me gustó mucho. Y él aquí cuenta su experiencia sobre la cuestión oriental. Él aquí cuenta cómo su papá se convirtió al adventismo. Presten atención. Él vivía, creo que en la ciudad de Chicago. No estoy seguro. Pero a esa ciudad llegó este evangelista, el evangelista Charles Redfield, que estaba promediando una serie de conferencias de evangelización sobre las profecías bíblicas. Por aquel tiempo, 1910 en adelante, Turquía había entrado en la guerra al lado de los poderes centrales y la gran preocupación en las mentes no solo de los adventistas, sino también de otros cristianos y aún de la gente secular era: ¿es esto el Armagedón? En esos tiempos, imagínense. Después de todo, el mundo nunca había visto una guerra de proporciones tan gigantescas, la Primera Guerra Mundial, imagínense. La guerra, afirmaba en forma concluyente el evangelista Redfield, vería a Turquía expulsada de Europa. Antes de mucho tiempo los turcos plantarían las tiendas de su palacio en Jerusalén, el monte glorioso entre el Mediterráneo y el Mar Muerto, y allí llegarían a su fin ignominioso, y ninguna nación levantaría un dedo para ayudar a los infieles. Esto le decía el evangelista a sus oyentes, estaba predicho en la profecía de Daniel 11:45. Pero eso no era todo. De alguna manera la destrucción de la nación turca sería la señal de los reyes del Oriente, o sea, las naciones de Asia, para que se trasladaran hacia el oeste. Después de cruzar el río Éufrates y llegar a Palestina, habría un desacuerdo entre los ejércitos y se lucharía en Megido, la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad, el Armagedón de Apocalipsis 16, 13, 14 y 16. Cristo aparecería repentinamente en medio de la batalla y aniquilaría no solo a los combatientes en disputa, sino también al resto de los impíos. Entonces resucitaría a los santos muertos y los llevaría junto a los santos vivos al cielo, donde pasarían los 1000 años siguientes antes de llegar a la tierra. Todo ese cuento, hermanos, ya lo predicaban algunos adventistas en ese tiempo. Y es el mismo cuento que tristemente nos está vendiendo este muchacho joven, Noé Aguilar, hermanos. Quieren literalizar mucho la profecía. Claro. La aplican de manera muy literal. Uh-huh. A hechos que ya han sucedido. O sea, que no han bueno, algunos que... sucediendo. Sí. En cambio, la profecía después de la muerte de Cristo es espiritual. Uh-huh. Es literal. Uh-huh. En el Antiguo Testamento la profecía era literal. Uh-huh. Excepto algunos simbólicos que eran como Daniel. Entonces, y hoy día el mundo evangélico y también muchos adventistas están dándole una aplicación literal a la profecía y no espiritual. Uh-huh. A ver, el pueblo literal en el Antiguo Testamento, ¿quién era el pueblo de Dios literalmente? Israel. Israel estaba ubicado en una área geográfica específica. Sí. Se podía identificar. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿el pueblo de Dios es literal o es simbólico? Espiritual. Es espiritual. Uh-huh. Es espiritual, ¿por qué? Porque no está en una área geográfica específica. Uh-huh. Claro. Está dispersado en todo el mundo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se identifica al pueblo de Dios en la actualidad? Por la característica. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y esa característica dónde la vamos a encontrar? En los tres ángeles, sí, no puedo decir. Exactamente. Entonces, por la característica. Uh-huh. Así es, hermano. Y miren lo que pasó. Esto fue una experiencia de este pastor que me llamó mucho la atención, por eso lo puse.
No todos los que se unieron a la iglesia adventista por medio de la predicación de la cuestión de Oriente y el Armagedón durante la Primera Guerra Mundial permanecieron en la iglesia. Claro, porque no sucedió. Imagínense, antes Turquía era una potencia, ¿verdad? Y Sí. ahora que Turquía ya no es potencia, entonces esa profecía no se cumplió. No, claro, pero es que en sus días, hermano, no se cumplió, porque lo que este hombre profetizaba con la Biblia era de que esa era la guerra del Armagedón, y pasó una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, vino una guerra en Vietnam, vino la Guerra Fría, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque literalizó un conflicto que es normal en el contexto del fin del tiempo. Y él aquí sigue diciendo, dice, cuando los eventos no se materializaron como se habían predicho con tanta confianza, grandes cantidades de conversos desilusionados abandonaron la iglesia. Eso es grave. La misma cosa, hermano, que están poniendo fecha al regreso de Cristo. Y después se cumple esa fecha y Cristo no viene. ¿Qué pasa? Claro, es que es lo mismo, hermano, es el mismo principio. Es el mismo principio. Mire, esto es fariseísmo. Lo que estos hombres hacen es fariseísmo. Mire lo que dice aquí, Mateo 23:15, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto es duro. Esa gente, hermanos, anda viajando por todo el mundo. Yo veo a Víctor San Vicente que se va a Estados Unidos, a Europa, en varias partes de Europa, en Oceanía, y a los que evangelizan, hermanos, les enseñan todas esas cosas. Esa gente pobrecita queda mal. Los hacen... Hay recursos para ellos. Claro, porque el diablo se los da, hermanos. Sí. El diablo les da todo, porque el diablo sabe qué obra están haciendo. ¿Qué los hacen a esa gente? 2 veces más hijos del infierno que ellos, hermanos. Es triste. Ya vamos a ir terminando. Este no era tan largo, ¿no? Cartas a Battle Creek, página 140, Daniel C. Prescott. Los milagros que Cristo realizó dieron al mundo evidencia de la divinidad de su misión. Los judíos no quisieron aceptar esta poderosa evidencia porque la enseñanza de Cristo no armonizaba con sus ideas preconcebidas, ni exaltaba a los agentes humanos que continuamente se exaltaban a sí mismos. El Señor me ha estado dando instrucción de que hoy nos encontramos con la misma incredulidad. Hermanos, hay un montón de gente que para ellos esto, perdón que me tarde un poco, para la gran mayoría de los adventistas esto quedó en el pasado. Y esto es evidencia de la divinidad de Cristo. ¿Verdad? Porque estas son palabras de Cristo, hermanos, a través de Daniel. Y nosotros cuando presentamos esto a la gente de manera ordenada y sencilla, damos una clara evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Pero hoy en día los judíos modernos quieren agarrar esto de aquí y ponerlo acá. Y quieren agarrar y poner todo esto de aquí, quitarle su sentido real y ponerlo por acá. ¿Me explico? Eso quieren hacer los judíos hoy. Algo que ya está establecido. Por eso es tan grave esto, hermanos. Miren lo que sigue diciendo. Y que seguiremos encontrándola mientras leemos el último mensaje de misericordia del mundo. ¿Cuál es el último mensaje? El tercer ángel, hermanos. Bueno, los 3 ángeles, ¿no? Pero en especial el tercer ángel. Por eso ella hace tanto énfasis en este mensaje y los primeros tenían bien claro eso. Todo recurso ingenioso será utilizado, se aprovechará todo método posible para inducir a los hombres a vivir una mentira. Si usted se pone a esperar un anticristo ahí en un tercer templo, usted se va a cansar de esperar porque eso no va a venir. Una mentira. Claro, porque al enviar toda la profecía al futuro, entonces pierde fuerza la enseñanza bíblica. Porque todo está al futuro. ¿Qué necesidad yo tengo de prepararme si todo va a ser a futuro todavía?
Sí. No puedo todavía aplicarla a este tiempo. En cambio, si la profecía se aplica en el tiempo presente, eso me lleva a una preparación espiritual. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo bajo la luz de esa profecía. Así es, hermano. De modo que la verdad no permanezca con Dios, como Dios dispuso que permaneciera, para preparar a un pueblo mediante la santificación del Espíritu Santo a mantenerse firme como una roca en sus principios. Ahí está, hermanos. Los mensajes de los tres ángeles son principios. Orar es un principio, estudiar es un principio. ¿Por qué? Porque estamos en el día de la expiación antitípico, porque tenemos que purificar nuestras almas, porque tenemos que hacer reformas. Esos son los mensajes de los tres ángeles. El curso de la falsa ciencia condujo a los judíos a una profunda incredulidad. Nos llenamos de tristeza cuando encontramos esa misma incredulidad en el mundo de hoy. Cristo vino a este mundo y recibió de mano de los judíos incrédulos aquello que la profecía declaró que recibiría. Los judíos que estaban cumpliendo las profecías de las escrituras del Antiguo Testamento no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Profesaban creer en esas profecías y no sabían que estaban llevando a cabo el plan predicho. Eso estaba profetizado en Isaías 53 y en Daniel el capítulo 9. ¿Cuál es la profecía de nuestros días? Vamos a Daniel 11:45. Lo vamos a leer rapidito. Daniel 11:45. Dice la palabra de Dios. Esto está escrito, hermanos, en el contexto del último poder que va a reinar en este mundo, el rey del norte, que es el papado. Y según la profecía, este poder va a tomar el control de todo el mundo y dice de que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Qué es el monte glorioso y santo? Según la palabra de Dios. Dejemos que la palabra misma se interprete así sola. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante para que entendamos la profecía, hermanos. Joel capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. O sea que Sión, según la Biblia, es el santo monte. Ahora, ¿es la Sión literal o la espiritual? La espiritual. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Voy a seguir leyendo, dice: porque día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Hermanos, ¿qué me dice esta profecía? De que el rey del norte va a lograr obtener el control de todo el mundo, va a plantar sus tiendas, su palacio entre los mares, va a controlar el mundo religioso y va a obtener el poder político de este mundo a través de la nación más poderosa de este mundo, que son los Estados Unidos de América. Y que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se va a someter al descanso dominical. Eso dice Daniel 11:45, en pocas palabras, de manera sencilla. Eso se va a cumplir, hermanos. Así como la profecía indicaba que los judíos iban a crucificar a Jesús. Claro. En la Review and Herald, el 18 de marzo de 1884, ella escribió eso. Y mire lo que dice aquí.
Profesaban creer en esas profecías y no sabían que estaban llevando a cabo el plan predicho. Yo quería imaginar que el propio pueblo judío le iba a crucificar al Hijo de Dios. Sí. Siendo que esa profecía está prefigurada en el santuario, ¿verdad? Está prefigurado en el Padre de la Fe que hablaba cuando le sacrificaba a Isaac. Ya estaba predicho en Isaías 54, 53, ¿verdad? Entonces, y la historia se repite. ¿Por qué? Porque no entendieron el tiempo. La profecía. Porque debemos entender este principio para no caer en el error. ¿Y saben qué es lo que ella escribe luego de lo que estábamos leyendo esa carta? Ella cita Isaías 29, versículos 9 al 12. Esto es solemne, hermanos. Mire lo que dice aquí. Lo voy a leer desde mi Biblia. Isaías capítulo 29, versículos 9 al 12 dice: Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Para esos hombres que entienden Daniel 11, 40 al 45 en la cuestión oriental, para esos hombres la Biblia está sellada, no la entienden, y ven cosas que no son. Y sigue diciendo. Versículo 12 dice: y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. ¿Y cómo queda el pueblo? Sin profecía, ¿qué pasa? Se desenfrena. Interesante, ¿no? Mire lo que ella dice aquí, luego de citar estos textos. Le voy a pasar la carta para el que quiera. Toda palabra de esto se cumplirá. Hermanos, meditemos un poco en esto. Si los que dirigen al pueblo de Dios se les sella la profecía y quedan en confusión, ¿cómo queda el pueblo? ¿Se han puesto a pensar? ¿En qué se convierte el pueblo? El hermano lo dijo bien claro, yo lo entendí así. En confusión, borrachos, ebrios. Hay quienes no humillan su corazón ante Dios y no caminarán rectamente. Vos les reprendés a esos hombres de las mentiras que se andan echando y se ponen bravos. Sí. Vos le decís, usted está enseñando jesuitismo, señor Noé Aguilar. Está enseñando jesuitismo. Y va a decir, no, ese muchacho demonio tiene. Pero lo que estábamos viendo es la lógica, hermanos. Ocultan sus verdaderos propósitos y permanecen en comunión con el ángel caído que ama y practica la mentira, ¿no? Estas cosas son fuertes. ¿Ustedes sabían que usted a la hora de leer la Biblia, si no tiene el Espíritu Santo, el que le da la comprensión de lo que usted lee es un demonio? ¿Puede pasarte eso? Sí. Si tú no estás humillado ante Dios y no buscas a Dios con humildad, el que te puede estar dando sabiduría a través de este santo libro no es Dios. Según la sierva del Señor, es un ángel caído. El enemigo infunde su espíritu en los hombres que puede usar para engañar a aquellos que están parcialmente en la oscuridad. Hermanos, insisto, hermanos, si usted no entiende esto, si a usted no le han presentado esto, hermanos, si usted no tiene bien claro este esquema, a usted le van a presentar este libro y usted se va a comer el engaño. Tristemente. Y hay mucha gente, hermanos, que está engañada por leer ese libro. Es triste eso, hermanos. Si usted no tiene claro
estos cómputos que están establecidos aquí, que también están establecidos aquí, es lo mismo, hermanos. Aquí solo está descrito en símbolos y con citas bíblicas también. Pero esto también es algo que Dios nos dio a través de los pioneros. Esto es un cronograma que fue hecho por los fundadores del movimiento adventista. Si no entendemos esto, hermanos, todos estos libros de nuevo orden, de la apostasía omega, nos van a llevar a cualquier lado. Nos van a hacer caer en vientos de doctrinas. Eso es triste, hermanos. Es muy triste. Y según la palabra de Dios, que son los testimonios de la sierva del Señor, nos dice que estos hombres son controlados por demonios. Y aquí nos dice, algunos se están impregnando de la oscuridad que prevalece y están dejando de lado la verdad por el error. Ha llegado el día señalado por la profecía. No se comprende a Jesucristo. Jesucristo es para ellos una fábula. Para esa gente, hermanos, esto de aquí es fanatismo. Para ellos esto de aquí es algo del pasado, es una fábula. Para ellos. En esta etapa de la historia de la tierra, muchos actúan como hombres ebrios. Estamos hablando en un lenguaje espiritual, ¿verdad? ¿Un hombre ebrio tiene dominio de sí mismo? No. Los frutos del Espíritu son dominio propio, ¿verdad? Y si no tenemos esos frutos del Espíritu, ¿cuáles son los otros frutos? De la carne. Y hay un fruto de la carne que es la herejía. Eso es grave. Pero hermano, escucharlos también a estos predicadores Es muy peligroso. hace que uno está en presencia del engaño, del error. Entonces, el permanecer enfrente del error, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Te va a convencer. O sea, ese espíritu de engaño puede entrar en mí, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, yo voy a convertirme en un engañador. Sí. Voy a ser engañado y voy a acabar convirtiendo en engañador. Entonces, por eso que nosotros tenemos que evaluar bien, ¿verdad? Qué doctrina, qué mensaje nosotros vamos a estar vendiendo. Por eso, primeramente, siempre hay que consultar a alguien si vos le vas a escuchar cuáles son sus doctrinas, qué mensaje, cómo, porque no cualquiera puede pasar y dar un mensaje porque... Claro, porque puede... Hay mucho miedo. Claro, exacto, hermano. Es que, por ejemplo, nosotros que ya aceptamos, por ejemplo, el historicismo, todo eso, ¿verdad? Como le venía diciendo, yo, por ejemplo, ya dejé de escuchar los videos que me mandan de otras cosas, porque, ¿para qué? Entonces, si yo creo en este mensaje, ¿cuántos predicadores hay en este mensaje? Sí. Y para más que siempre se está evaluando si uno está en falta, bueno, mire que está en observación, se avisan. Claro. Entonces, sigamos la línea. Claro. ¿Para qué seguir? ¿Otro para qué? No entiendo. Claro. Sí. Pero es que Correcto. pasa que a los hermanos muchas veces les gusta. No, pero no es que te guste, es vivir en la verdad. Como Claro. Así es. El hermano está muy acertado en eso y yo, gloria a Dios, hermano, por eso se lo ha revelado el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque son principios. Porque va a llegar un momento que te va a... Claro. Yo, por ejemplo, como decía, yo no tengo una sapiencia, digamos, muy... Entonces, no quiero escuchar lo otro. Entendí este mensaje. Y hay muchas cosas que no entiendo en este mensaje. Bueno, trataré de indagar en eso que no entiendo. Pero en este. Exacto. Amén. No hace falta que bebamos de otro. Exacto. Sí, y añadiendo lo que usted dice, hermanos, es muy importante cuando nosotros estamos estudiando, consultar con los demás hermanos. ¿Me explico? O sea, a los hermanos de experiencia, preguntar, hermano, ¿usted qué piensa de esto?
Usted ¿qué entiende? ¿Tú tiene material acerca de esto, hermano? No aislarnos, tenemos que unirnos entre nosotros. Sí. ¿Me entiende? Porque nadie es dueño de la razón. El hermano es correcto lo que dice. Yo tampoco tengo una sapiencia muy grande que digamos, y lo que yo entiendo lo comparto, pero yo tengo que limitarme a leer muchas cosas. Si uno predica la palabra, uno tiene que ser muy prudente, hermano. Imagínense que yo venga acá y le empiece a presentar cosas que no son y los arrastro a todos ustedes al error conmigo. Lo que decía el hermano, no puedes poner a cualquier persona a predicar acá. Imagínense que yo presento un error y el hermano me refuta y nos ponemos acá a refutarnos y genera una confusión y se genera tremendo zarandeo. Y eso es lo que el enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere, y más en estos ministerios independientes. Eso tiene que ser uno muy prudente. ¿Qué persona viene al lugar y de poner a predicar a una persona que no tiene la verdad presente? Tener cuidado. Miren, hermanos, para que nosotros analicemos los frutos, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Este video David Gates lo subió hace 7 años, tiene 58,000 visualizaciones y se llama A las puertas, del tío David Gates. Yo lo conozco a este caballero personalmente y no es una mala persona, es muy amable. Yo he hablado con él. Pero tristemente, él está siendo controlado por Satanás y de pronto no lo sabe, no sé. Pero él hace 7 años atrás empezó a decir que empezó el juicio de los vivos y empezó a colocar años literales, 3 años y medio, el 17 de octubre del 2018. Esto lo hizo público. Y acá subió los sermones de este pastor Branner que ahora ya apostató tristemente, se fue al mundo y ya no está más en este mensaje. Aunque no sé si lo estuvo antes porque enseñaba cosas que no eran. Y este caballero aquí, que se llama Mark Finley, que yo sinceramente no escucho sus temas, no, y ni los comparto tampoco, para mí, bueno, es un apóstata, pero estuvo muy acertado lo que él en este caso hizo, porque él lo corrigió a David Gates. Y esto lo hizo aproximadamente casi un mes luego de que él subió ese video. El 15 de noviembre de 2018 este caballero, Esteban Beckford, lo tradujo al tema. Y aquí este hombre, Mark Finley, menciona las herejías expuestas de David Gates en este video que acabamos de mostrar aquí. ¿Me explico? Y estuvo muy correcto lo que él dijo, hermanos. No recomiendo a nadie el material de este hombre, pero en este caso lo que él expuso contra lo que él enseñaba aquí fue acertadísimo. ¿Está bien? Y por sus frutos los conoceréis. Culto sábado especial, 3 de febrero del 2024. David Gates, poniendo cómputos al futuro, poniendo fechas. 3 de febrero del 2024. Vamos a contar. 17 de octubre del 2018 a 3 de febrero del 2024. Son aproximadamente 4 años y medio. ¿Verdad? Sí. En el 6 años aproximadamente. Bueno, gracias hermano, yo soy malísimo en matemáticas. En el contexto de que públicamente él recibió esta corrección. Y lo que hizo Mark Finley tiene principios bíblicos. Estuvo bien lo que hizo. Y según David Gates, Mark Finley le tenía envidia porque él abría muchos canales de televisión. Eso dijo él luego. Está todo ahí en internet, pueden buscarlo. Entonces, luego de esta corrección, luego de 6 años aproximadamente, hermanos, y él todavía sigue con estas ideas humanas que él tiene, ¿cuáles son sus frutos? ¿Me explico? ¿Me están entendiendo, hermanos, lo que les quiero decir? O sea que hay que apartarse de ellos.
Porque tristemente a ellos Dios no los está usando. Aunque no sea partícipe de su obra. Exacto. ¿Qué pasa, hermano? Por eso dije hace rato, si nosotros no estamos fundamentados en la verdad, en la base, en los principios adventistas, en los 7 pilares, uno sale de la organización, pero ¿dónde va y se topa? Se topa en estos grupos independientes, se va y cae otra vez en ese error. Y en cosas peores, hermano. Por eso es importante de estar fundamentado sobre esa plataforma, conocer las raíces, el mensaje adventista, los principios, los pioneros, porque lastimosamente varios hermanos escuchan esto y como que saben lo que está pasando en la organización, las aberraciones que están haciendo y se enoja contra la organización y en estos grupos independientes. Claro, por el pretexto de ser independiente. Me explico, o sea, es muy correcto, hermano, lo que usted dice, gracias, porque yo he estado en la Red de Venir, hermanas. Yo también. Sí, pero yo he estado en el lugar, en el edificio. Yo he estado allí, he dormido allí. Y ahí hay gente, hermano, que usted no sabe lo que creen. Me explico, nosotros acá estamos en la misma línea. Somos poquitos, pero creemos lo mismo. ¿Se entiende? Pero usted va allí, hermano. Allí había un caballero, un hermano, que se llamaba Pedro Sarmiento. Y él me contó que este caballero aquí, con todos sus misioneros, varios de ellos guardaban la fiesta solemne, ahí en el campus de la Red de Venir. ¿Se entiende? Creo que una vez predicó. Sí, y pues seguro, hermano. En misiones en Argentina, conocí a una señora que escuchó a David Gay promover a Daisy Escalante. Sí. Y que esa hermana, en el tiempo presente, tristemente, hermano, se separó de su marido porque, según ella, las tinieblas y el error no pueden morar juntos. Y todo eso surgió, por lo que un hermano me comentaba, a causa de escuchar a este caballero de aquí. ¿Ustedes vieron una disculpa pública de él por poner una fecha que Jesús venía en el 2019 y por promover las falsas profecías? Dice, ¿ustedes escucharon eso, hermano? ¿Del medio de David? Sí, David Gay. Ahora, ¿ustedes escucharon eso? No. ¿Fue justificado? No. Está en la carne. Ahora pone 2031. 2031. O 27 o 31 él dice. 27. Sí. 27 o 31. Él le está poniendo esa. Miren, hermanos, vamos a ir a Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22. Mire lo que dice aquí. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, dice. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Qué error el de Josafat, ¿no? Versículo 5 dice, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultemos hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿haya aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat y rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla.
vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. ¿Qué ha dicho David Gay, hermanos, al decir que Jesús venía en el 2019 y que ahora viene en el 2027 o 31? Ha armado dos cuernos así de grandes de hierro y él solo se los ha puesto acá. ¿Me explico? Falso profeta. Mire lo que dice. Versículo 19, versículo 18. Perdón, voy a leer desde el versículo 16. Cuando traen a Micaías frente al rey, dice, y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Versículo 17 dice, entonces él dijo, Micaías profetizando, dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal? Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué permitió Dios que le caiga a estos hombres? Un espíritu de mentira. Y según el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2:10, les cae un espíritu de mentira porque rechazan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esto, hermanos. Permítanme que lo encuentre. Esto es la verdad, hermanos. En materia de profecía. Sí, hermano. Pase. Esa es la verdad, hermanos. Es triste, pero es así. Ya con esto termino, hermanos. Dice, cuando estos engaños espiritistas sean revelados por lo que realmente son, las obras secretas de los espíritus malignos, quienes hayan participado en ellos llegarán a ser como hombres que han perdido la razón. Qué triste, ¿no? O sea, Satanás, hermanos, cuando tú te adentras a estudiar la Biblia bajo principios incorrectos y vas avanzando en ese camino, llega un punto donde te vuelves loco. Y ya no tiene sentido lo que dices. Agarra una oscuridad espiritual. Claro, exactamente. Es que eso te hace perder la razón, porque son los espíritus malignos que te ofuscan el discernimiento y no permiten de que tú veas la realidad de tu condición. Y crees que estás en lo correcto. Claro, y crees que es la verdad, hermanos. Eso es complejo. Hay una parte donde dice, si vos hablaste recién, hermano, Sí. por cuanto no amaron la verdad, Claro. Dios envió y Sí. Eso está en 2 Tesalonicenses, lo leemos rapidito. Está para terminar. hay que amar la verdad. Claro, tenemos que amar la verdad del Señor y defenderla. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 10, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De quién está hablando así?
del sistema papal, del hombre de pecado, que va a permanecer hasta la segunda venida de Cristo, el barro unido con el hierro. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para todos los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean ¿qué cosa? La mentira. Es triste, hermanos. Esta cita, hermanos, la quería poner aquí para que nosotros entendamos el porqué de las cosas. Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará las... Hermanito, vamos a esperar que pase, hermanito, un momento. La parte más interesante ahora. Sí, claro. Bueno, vamos a seguir, dice. Pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Es así, hermanos. Porque, hermanos, nosotros ahora, gracias a Dios, estamos confraternizando como hermanos. Estamos encontrando armonía en la verdad. Pero si yo en otra ocasión vuelvo y el hermano Dionisio me presta para compartirles a ustedes la verdad y yo les presento cosas que están erradas, es deber del hermano Dionisio, del hermano Juan y de todos ustedes oponerse a lo que yo estoy enseñando. ¿Me explico? Porque si ustedes se mantienen neutrales, esa línea es de Satanás, hermanos. Por eso lo que sucedió con este hermano amado Miguel, o sea, demandó se podría decir una posición. Es una emergencia. Y es menester de uno manifestar una posición a favor o en contra. Pero si yo me quedo, no, es que el hermano amado Miguel es mi amigo, pero sé que está en el error, pero es mi amigo. Ante los ojos de Dios, eso es una traición. Porque tú no estás defendiendo su verdad. ¿Me explico? Obviamente no hay que caer en sectarismo, ¿verdad? Pero yo, hermanos, he utilizado este lenguaje con estos hombres, un poco fuerte, lo admito, pero porque están engañando a mucha gente, hermano. Y nosotros no tenemos ni idea de las consecuencias que está trayendo eso. Yo les conté el caso de una hermana que recibió un mensaje engañoso de parte de David Gay promoviendo a Daisy Escalante como profeta de Dios, de que ahora esa hermana está en movimientos llenos de fanatismo. Ella, su hija, ya han dejado solo a un hermano que está en este mensaje en cierta manera, y Satanás a través de eso ha destruido una familia. Y así, ¿cuántos casos hay, hermano? Y nosotros vemos que no hay ninguna manifestación de humillación. Repito, ¿ustedes han visto un mensaje de este pastor pidiendo disculpas por eso? ¿Han visto eso, hermanos? Y lo más triste es de que yo veo a muchachos que dicen ser historicistas que van a predicar allí, hermanos. Eso es lo peor de todo. Porque si tú vas a predicar allí, ¿qué estás diciendo con tu presencia? Yo estoy de acuerdo con lo que se enseña en este ministerio. De pronto en tu mente no lo estás, pero ante los ojos de Dios lo estás. ¿Qué deseo te mueve a ti a querer ir allí? Claro, como tiene vistas, como tiene reconocimiento, como te abre más puertas, hay que hacer crecer el ministerio. Eso no es tener principios. Eso es no tener principios, hermano. Y Dios me guarde de eso. Porque eso es no tener principios. Y podría estar dando un montón de nombres de jóvenes. Con uno, se llama Immanuel Isaac.
Yo le dije, usted es historicista, ¿y por qué? ¿Qué hace predicando así en Red de Venir? No, pero yo predico el verdadero mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué me interesa a mí? Le digo. Usted tiene principio, hermano. Supuestamente yo fui inspirado por Satanás. Después lo veo haciendo mesa redonda con adventistas que han promovido el aborto. Pero como son personas que tienen fama, me explico, hermanos. Esta crisis que estamos viviendo en la iglesia adventista es terrible. Es terrible. ¿Sí le quería decir algo a usted, hermano? Entonces, esto es un peligro, hermanos. Esta ilustración va al punto, ¿no? Interesante. Vamos a cantar un himno para terminar. ¿Algún voluntario que quiera orar para terminar? Oremos. Padre Dios nuestro que está en el cielo, también aquí con nosotros, te damos las gracias, Padre amado, por este mensaje tan importante. Ayúdanos, Señor, siempre a estar en la plataforma de la verdad. Señor, siempre a escuchar tu voz y nunca, Señor, a desviarnos de tu palabra, sino, Señor, siempre a enseñar el método correcto de interpretación bíblica, Señor. Así como todos los profetas siguieron ese método, también los pioneros, Señor, a no desviarnos de ese método, Señor, y darle una interpretación correcta siempre a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estas grandes verdades, por el hermano Santiago. Bendice su vida, su ministerio, sus caminos, Señor. Que él también, Señor, esté firme sobre esa verdad y que no se aparte de tu palabra, Señor. Que no lo atrape Satanás con sus engaños y tampoco a ninguno de los que estamos aquí, ni a los que podrán ver este video también, Señor, que sea de bendición para su vida. Señor, acompaña a tu pueblo en todo el mundo, Señor, a cada uno de los grupos historicistas, Señor, bendice a cada uno, pero lo más importante, Señor, que no quiten su mirada de ti, Señor, de tu presencia, porque es la única manera, Señor, en que nosotros podremos ir al cielo, Señor. Que no nos desviemos, acompáñanos, bendice a cada uno de los hermanos y, Señor, que este mensaje pueda llegar a toda nación, pueblo, tribu y lengua, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje en alto y que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos en todo momento y que tu pueblo, Señor, no tenga ese temor a pesar de las tempestades que están llegando, que nosotros podamos avanzar firme. Bendice a cada uno de nosotros. Ahora al despedirnos, Señor, acompáñanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.